Hola a todos, les damos la bienvenida nuevamente. Vamos a hablar en este capítulo acerca de dos herramientas, una entidad de dibujo y una herramienta que es casi tan necesaria como las entidades de dibujo para tener esos bosquejos de precisión, que es lo que se busca con el dibujo asistido. Entonces, hablaremos acerca de la herramienta contorno, que va muy ligada al capítulo anterior que hablaba acerca del sombreado, y vamos a hablar de la herramienta medir. Aquí de estas utilidades ya hemos revisado un par: las coordenadas de un punto o el cambio del tipo de punto, pero en estas utilidades también tenemos esta herramienta medir, que tiene algunas variaciones, ya las veremos. Acerca del contorno podemos hablar, y por eso decía que va muy ligado con el capítulo anterior de los sombreados, que es una herramienta que nos permite crear regiones definidas por un perímetro cerrado. Ejemplo, para ello haremos un dibujo de 3 circunferencias que se intersectan. Y si usamos la herramienta contorno, es la entrada dinámica, él nos pide designar los puntos que forman dicha región. Nos permite unas opciones de modificación muy sencillas, y podemos incluso dejarla con las opciones por defecto. Y le decimos aceptar y seleccionamos la región que queremos. Simplemente clicando un punto interno de esa región, él ya nos da una vista previa y nosotros le decimos si es esa la que queremos. Si nos equivocamos, simplemente hacemos control Z. Si esta es la que queremos, hacemos enter. ¿Qué pasó? Que se ha creado una polilínea formada por el perímetro de ese contorno. Y ya, si queremos crear un achurado sobre esa figura, simplemente podemos hacerlo. Ahí lo tenemos. Utilizamos una de las herramientas que tenemos al crear el contorno, una copia de este objeto, y eliminamos las dos últimas figuras que creamos. Si utilizamos la herramienta contorno y creamos nuevamente ese mismo triángulo que tenemos en el centro de sus circunferencias, por así decirlo, pero ya no en polilínea como creamos el anterior, sino en región, podemos decirle que nos cree una región en esa misma zona, y pueden ver que a pesar de que se trata de la misma zona, tienen una diferencia principal, que es la existencia de unos vértices editables y unos puntos medios, mientras que esta es una región. Si ven, estos puntos no permiten edición, y si selecciono alguno, me llevo la figura completa como tal. Mientras que aquí, si me llevo un vértice, simplemente edito ese vértice. No muevo la figura, sino que edito el vértice. Esa es la principal diferencia, y pueden tener uso dependiendo de si requerimos una u otra, como podremos ver más adelante, que si por ejemplo yo quiero adquirir las propiedades másicas, esto ya hace parte de unos ejercicios físicos, en que si yo requiero el centro geométrico de esa figura, o requiero saber su centro de inercia, requiero que esté definido como una región y no como el perímetro de una polilínea. Esos son como los usos, pero
En principio, en este punto y con el contenido del curso hasta ahora, no tienen una diferencia significativa. Ambos, si los fuera a churar, me da lo mismo. Por ejemplo, si le hago un sombreado a este, pueden ver que es exactamente la misma situación. Que incluso si lo fuera a churar, podría churar una región de estas que no ha sido creada. La otra herramienta que vamos a revisar en el curso, en este capítulo, es la herramienta medir. Como pueden ver, se descomponen varias. Puedo simplemente elegirla y empezar a tomar mediciones aleatorias de un segmento de arco o de una cuerda, o si tuviésemos una figura lineal como un rectángulo, también puedo tomar dichas medidas. Selecciono la herramienta y le digo cuál es el lado a medir. A diferencia de las cotas, lo que ocurre en este punto es que simplemente se toma una medida de manera informativa. Entonces yo selecciono este punto, me va a aparecer la distancia en esta zona, pero no aquí en el dibujo, y se perderá y en algunos segundos desaparecerá de aquí de este cuadro de texto que aparece sobre la línea de comandos, y ya no tendré más esa información. Esa es como la diferencia que tenemos. Recuerden que si yo pulso la tecla Enter, lo que va a hacer es repetir el último comando que utilicé, y en este caso, como ese fue el último comando, él me va a aparecer y repetirá esa opción, pero primero me pregunta cuál es el tipo de medida que quiero tomar. Si quiero medir una distancia, son las mismas de acá, pero en la entrada de comandos que lo que me permiten es agilizar el dibujo. Tenemos medición de volumen, pero esto para el dibujo en 3D que veremos más adelante, me permite medir un área. Y por ejemplo, para medir esa área tenemos varias opciones también. Me permite la opción de medir un área a partir de dibujar un perímetro cualquiera. Entonces yo tomo 3 puntos y ahí dibujo un área y le estoy midiendo el área a esa figura que creé aleatoriamente. Pero puedo tomar la figura del área de un objeto ya existente. Simplemente selecciono un punto interno, todo el perímetro de esa figura, y él medirá su área. 26.040 aproximadamente. Y si vengo y hago eso mismo para la figura de esta zona, que era exactamente la misma, pues nos debe dar el mismo resultado, 26.040. Puedo medir otras áreas, por ejemplo la de esta figura, y así sucesivamente utilizar las propiedades de la medición de áreas para obtener datos que, como les indicaba con la medición de la línea recta, son temporales, son una manera de información, porque estos datos no van a quedar guardados, sino que simplemente aparecerán en esta zona de texto que se va perdiendo poco a poco. Tenemos la medición de radios. Entonces yo puedo medir el radio de esta figura. Y él me dice su radio, me dice su diámetro. Puedo medir un ángulo. Entonces me dice que designe el círculo. Aquí en la opción le digo que me seleccione un punto de un cuadrante para que me dé un punto sobre el arco.
y tenemos la medida del ángulo desde el primer punto que seleccioné hasta ese segundo punto. Lo repetimos. Ya quiero hacia este cuadrante y tenemos 131 grados. O si selecciono, por ejemplo, un cuadrante y otro cuadrante, esto debe dar aproximadamente 180 grados. Aquí lo tenemos. Ahí tenemos entonces nuestras dos últimas herramientas de creación de entidades de dibujo, o bueno, solamente una creación de dibujo, que era la creación de contornos, y la otra es simplemente una herramienta de medición que nos ayudará a la creación de nuestros dibujos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Espero que este haya sido de su agrado y que estén aprendiendo mucho del curso. Hasta luego.